Saludos a todos. El propósito de este vídeo es conectar dos de los conceptos que habíamos presentado en los vídeos anteriores con el análisis de un caso clásico de pericia judicial, cuál es el análisis de huellas dactilares. Los dos conceptos que vamos a manejar aquí son el de sesgo de confirmación y el de falacia del fiscal. Y vamos a ver de qué modo afectan a la generación de nuestros datos sobre la comparación de huellas dactilares y a la interpretación de las conclusiones del perito en ambos casos. Seguramente muchos de vosotros conocéis mejor que yo cómo se realiza el análisis de una huella dactilar. Así que disculpadme si cometo alguna incorrección terminológica o de procedimiento. Sigo aquí lo que entiendo que es el patrón de estudio habitual en la pericia judicial norteamericana. Según mis fuentes que podéis encontrar entre los textos propuestos como lectura para este curso, el estudio de una huella dactilar procedería en cuatro fases. En una primera fase, en la fase del análisis, procederíamos a estudiar una serie de características que se observan en la huella hallada en el lugar del crimen. En segundo lugar, procederíamos a la comparación. Compararíamos la huella dactilar encontrada en el lugar del crimen, sus características, con un banco de datos de nuestros posibles sospechosos o la población general. A partir de esta comparación podremos llegar a las conclusiones, a la evaluación de en qué medida la huella se corresponde con alguna de las huellas que se encuentran en nuestra base de datos, en qué medida la huella que se encuentra en el lugar del crimen se corresponde con alguna otra huella, sea la de un potencial sospechoso. Y normalmente esta fase de evaluación procede en tres partes, procede de un modo categórico. O bien hay un cotejo positivo, o bien hay un cotejo negativo, o bien la comparación es inconclusiva. Efectuados estos tres pasos, normalmente se suele proceder a un cuarto paso, la validación, en el que un experto independiente del primero realiza de nuevo todos los pasos para ver si llega a las mismas conclusiones. Y en el caso de que llegue, se considera el análisis validado. En esta primera fase, en la fase de análisis, normalmente los especialistas se fijan en una serie de características en orden ascendente de complejidad. En un primer lugar, se fijan en la presencia de monodeltos, bideltos y adeltos, como primera característica identificatoria. A partir de aquí, si no resulta suficientemente singular, descienden a las bifurcaciones y crestas, y si todavía es necesaria mayor precisión, descienden hasta la forma de estas últimas, de las crestas, y se fijan también en los patrones en los poros de la piel de la huella estudiada. Pues bien, ¿cómo afecta el sesgo de confirmación a este tipo de estudios? Recordemos que el sesgo de confirmación es esta propensión psicológica presente en todos nosotros a buscar información que confirme nuestras hipótesis o creencias, en lugar de información que la refute, información confirmatoria, no información refutatoria. Y este sesgo potencialmente puede interferir en nuestro análisis de una huella dactilar en varias de sus fases. En primer lugar, es absolutamente necesario separar el análisis de una huella dactilar de la comparación con las huellas de los potenciales sospechosos. Y esto por una razón. Si mezcláramos ambas fases, lo que sucedería es que el experto que tuviera a la vista la huella de un sospechoso potencial analizaría esta huella tratando de buscar las características que la asemejan a la huella encontrada en el lugar del crimen, es decir, se concentraría en las similitudes y no en las diferencias. Y esta concentración en las similitudes podría llevar a una comparación sesgada. La única forma de evitarlo es separar absolutamente la fase 1, el análisis, de la fase 2, la la comparación. Puesto que, de otro modo, la probabilidad de un sesgo nunca es descartable. Mirar de reojillo la huella del acusado para ver si se corresponde con la huella encontrada en el lugar del crimen puede llevar a una comparación sesgada. Y en este primer punto, es donde puede intervenir el sesgo de confirmación. De ahí la importancia del protocolo del análisis y de que el protocolo separe la fase 1 de la fase 2, es decir, el análisis propiamente dicho de la comparación.
Pero el sesgo de confirmación puede influir todavía en un segundo punto, pues como recordáis, una vez efectuado un estudio, este estudio debe ser validado, verificado por un segundo experto independiente que ha de llegar por su cuenta a las mismas conclusiones. Pues bien, hemos de intentar evitar que nuestro experto sepa nada de las conclusiones del primer análisis, puesto que cualquier tipo de información sobre el primer análisis que afectara al segundo análisis, al de validación, podría sesgar de igual manera las conclusiones, es decir, podría llevarnos a buscar confirmación del primer análisis en lugar de una refutación. De ahí la importancia de, en aras de la evitación del sesgo de confirmación, de ahí la importancia de separar rigurosamente la fase de validación de la fase del primer estudio. Por tanto, he ahí la razón por la cual, al generar datos científicos, hemos de seguir un protocolo estricto que evite que nuestro estudio quede contaminado por las creencias subjetivas de cada individuo. Esto en cuanto al sesgo de confirmación. Pero sabemos también que al interpretar la comparación pueden aparecer problemas. Normalmente esto se hace ahora mismo de modo categórico, es decir, tricotómico. O bien un cotejo es positivo, o bien un cotejo es negativo, o bien no podemos concluir nada. Sin embargo, son muchos los expertos que defienden que este procedimiento categórico no hace justicia a la complejidad del análisis, que hay muchos factores que habrían de ser tenidos en cuenta para cualificar nuestras conclusiones. Básicamente, estos expertos defienden que el análisis ha de incorporar algún tipo de evaluación probabilística, que responda a preguntas como las que tenéis en pantalla. Si el acusado ha dejado la huella, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de una identificación positiva? Es decir, suponiendo que el acusado realmente ha estado en la escena del crimen y que la huella es suya, ¿qué probabilidades tenemos de reconocerla? Esto no es sencillo, puesto que, como muchos de vosotros sabéis, hay múltiples circunstancias que pueden influir en el estudio posterior, desde cómo ha sido recuperada la huella, cuál es la calidad del material, cuánto tiempo ha transcurrido desde que fue impresa y así sucesivamente. Y a la inversa, si el acusado no ha dejado la huella, ¿cuál sería la probabilidad de una identificación positiva, es decir, de una falsa interpretación? Sabemos que este tipo de errores ocurren con cierta frecuencia y llevan ante los tribunales a individuos inocentes. ¿Cuál es la probabilidad, por tanto, de que esto ocurra? Estas dos respuestas debiéramos dar al menos si queremos cualificar probabilísticamente la comparación de dos huellas dactilares. Sin embargo, utilizar probabilidad no quiere decir estar libre de sesgos, puesto que podemos incurrir en falacias como la falacia del fiscal que estudiábamos en un vídeo anterior. Y sabemos que un detalle fundamental para evitar incurrir en la falacia del fiscal es partir de una población de referencia en la cual están distribuidas las características que estamos estudiando con un porcentaje conocido, o por lo menos estimado. En el caso de una huella dactilar hay un supuesto fundamental en nuestro análisis. Presumimos que haya una huella dactilar en un individuo es única. Muy bien, puede ser cierto, pero debiéramos saber también cómo varían las características que observamos en la huella de un individuo en la población de referencia. Cómo de comunes son todas estas formas que observamos en nuestro análisis. ¿Qué porcentaje de la población presenta surcos o crestas estructurados de una u otra manera? Si no contamos con semejante estimación, no podemos cuantificar ni la tasa de incidencia ni la frecuencia básica de las características que estamos estudiando. Y sin esta cuantificación, como sabemos, es fácil incurrir en la falacia del fiscal. Por tanto, concluyendo, este primer tema esperamos que os haya servido para poder apreciar dos problemas metodológicos en el análisis de la huella dactilar como en cualquier otra pieza de evidencia judicial. En primer lugar, tenemos que plantearnos cómo evitar sesgos, tales como el sesgo de confirmación en el procedimiento de análisis. Y en segundo lugar, tenemos que plantearnos cómo evitar sesgos en la interpretación de los resultados de nuestro análisis. Si somos capaces de hacerlo, lograremos tener una evidencia pericial mucho mejor fundada y más convincente. Esperamos dedicarle a ello todo el resto del curso.